bienvenidos a mi canal. Bueno, este es un video simplemente y exclusivamente para contarles un poco de mi vida y bueno, no sé, quizá desahogarme, quizá un recordatorio de mi yo del futuro, de decir en este momento de mi vida está pasando esto. Ok, les cuento, yo tengo 19 años. Eh, Hace 2 años salí de la preparatoria. Hace un tiempo entré a la universidad. Pero bueno, volvamos hacia atrás para que ustedes puedan entender la cronología de todo esto. En el año 2024 yo me gradué de la preparatoria. Salí y no sabía qué quería hacer con mi vida. Dije, ¿qué hago con mi vida? ¿Sabes? O sea, ¿qué puedo hacer con mi vida? Y decidí que no quería entrar a una universidad. Yo no sé por qué, pero en algún punto de mi vida dije, yo quiero estudiar algo relacionado con la comida. Me gusta. ¿En qué momento y por qué? No tengo idea, pero bueno, lo decidí. Y a los 17 años dije, sí, eso es lo que voy a hacer. No voy a entrar a la universidad. Había una universidad cerca de donde yo vivo. Sí, una que era la única que da gastronomía de cerca de donde yo vivo. Era una escuela privada y las demás pues no era posible porque o estaban lejos y tenía que pagar renta, más insumos, más los costos de la universidad y no me era factible. Entonces esa era la única que me quedaba cerca y yo dije, no quiero entrar a esa universidad, no es necesario entrar a una universidad para estudiar la carrera de gastronomía. Y bueno, me decidí y dije, no voy a entrar. Así que en efecto, no entré a la universidad a los 17 años que me gradué de la prepa. Y yo rondando por internet, scrolleando, encontré un canal de YouTube donde decía que te daban clases gratuitas. Yo todavía no estaba informada sobre estafas en internet ni de nada. Entonces entré y me convenció. Dije, solamente cobran 700 pesos por las clases y creo que son muchas cosas las que dan. Y después de muchas veces rogarle a mi papá, le dije que me comprara la clase, yo nunca compraba nada, o sea, prácticamente siempre era de yo, una persona un poco ahorrador. Y mi papá me dijo, bueno, está bien, compra. Después de rogarle muchísimo, me decidió dar la oportunidad de poder comprar ese curso en línea. Lo compré y pues resultó que era una estafa porque era como un recopilado de muchos creadores de pastelería y en realidad no era propio el contenido y más aparte todo lo que me habían mostrado de prueba era de otro canal, o sea, no era nada de los cursos que ellos daban, era una estafa total. Y lo único que nos daban allí, nos brindaban, era un grupo de WhatsApp donde estábamos todas las personas. En ese grupo no había un coordinador, o sea, no había alguien que administrara el grupo. Simplemente estábamos todas las personas y si tú querías una receta, las personas del grupo te lo daban, ¿no? De que tú pedías, oigan, no tienen una receta de pastel de chocolate y tú lo ponías en el grupo. Y alguien si tenía una receta de YouTube o de cualquier cosa, te enviaban varias recetas y te decían, bueno, pues ahí está. Y eso era lo único que nos daban, o sea, prácticamente fue una estafa total. Y mi papá cada rato me preguntaba de, ¿y qué pasó con ese curso? ¿Ya aprendiste? ¿Ya lo estudiaste? Pues ya tuviste ese curso, ¿no? O sea, ¿por qué no lo sigues practicando? Y yo pues le daba excusas y le decía que era más para decorar y que en realidad no era a la creación de pasteles. Y bueno, seguí. Después de un tiempo, eh, dije, bueno, los 3 videos que me pusieron aquí los voy a tomar en cuenta y los voy a llevar a cabo. Y sí, eso fue lo que hice. Los videos que nos daban de tutoriales, fueran robados o de lo que fueran, que eran de que 20 videos y te daban un título, eran videos de 3 minutos y eran como recetas de panquecitos y la verdad no estaban tan ricos. Y sí tenían ciertos tips interesantes, pero estoy segura de que no era la página oficial de esa persona. Entonces, bueno, me puse a practicar esos videos que nos dieron, los practiqué unos cuantos porque no podía hacer todos, porque el 90% de esos videos eran de decoración, no eran de creación de pasteles como me lo vendieron en el curso. Y bueno, continuamos, pasó el tiempo, dije, bueno, yo quiero entrar en una escuela donde estemos frente a frente, que no sea por medio de una pantalla. Yo dije, yo sé que se aprende más en persona, en presencial. Y busqué por mi zona, no encontraba cursos, no encontraba, buscaba y me estresaba porque no encontraba nada. Encontraba cosas, pero eran lejos o costaban hasta 14,000 pesos y dije, no, la verdad no me parece, no me gusta eso. Entonces yo, después de mucho buscar, encontré una página
donde daban cursos de pastelería. Y decidí ir después de rogarle a mi papá. Pasó una temporada y no me dejó ir. Y se volvió a abrir la reinscripción para esos cursos de pastelería y por fin mi papá me dejó. Entonces entré a esos cursos y la verdad fueron días muy, muy bonitos. Fueron 5 días de clases y nos enseñaron a hacer pasteles, hacer jarabes, hacer decoraciones. Nos enseñaron muchas cosas en esos 5 días. Yo entraba como a las 10 de la mañana y salía a la 1 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde. Esos días la verdad fueron muy bonitos porque yo llevaba una temporada sin salir, como medio año. Yo no convivía con nadie y simplemente estaba sola en mi casa. Me sentía como aislada y alejada del mundo. Y bueno, pues fueron unos días muy bonitos. Fueron de las primeras veces que yo salí sola de mi casa a un lugar externo, porque ese lugar me quedaba como a 30, 40 minutos de mi casa y no estaba en mi mismo pueblo, sino que estaba en otro que está al lado. No sé si es pueblo o ciudad, pero estaba en otro. Entonces dije, bueno, pude salir y conocí el mundo, la verdad no fueron muchas personas, fueron como 6 personas a ese curso conmigo. Y pues ahí estábamos y la verdad aprendí cosas y aprendí varias cosas. Creo que me funcionó mucho y fui muy feliz en esos días porque por fin había salido de nuevo a la realidad. Bueno, siguiente pasó un tiempo y no me costeaba los pasteles. Me salían, sí, pero no me salía para venderlos barato como aquí en mi zona los venden. Los venden muy baratos. Y a mí esos pasteles no me salían, no me costeaba para poder venderlos. Más aparte de que yo tenía demasiados nervios en la vida como para atreverme a venderlos. Y más aparte les digo, no me salían los precios. O sea, si a mí mi pastel me salían 200 pesos, aquí los venden en 200 y era como toda la materia prima y más aparte mi trabajo no importaba. Entonces dije, no, ¿sabes cómo me voy a dedicar a esto? Necesito entrar a aprender a un lugar. Y mi papá me decía que emprendiera. Bueno, yo seguí practicando, seguí practicando. Después, cuando yo tenía 18 años, pues seguía sin salir. Y seguía practicando los pasteles. Y a esa misma edad, entrado del 2025, las otras historias son del 2024, estas son del 2025, entrando. Yo entré en un tipo de depresión muy fuerte porque todo me salía mal, de verdad no sabía qué hacer. En el diciembre de 2024 pasó un evento que mi familia me pidió un pastel para Navidad y yo lo hice, pero me salió mal porque yo no supe calcular el tiempo y me salió un poco seco el pastel. Lo di, recibí unas críticas en el momento, pero después mi papá fue recibiendo críticas de que mi pastel había sido horrible, que no tenía crema, que mi pastel estaba seco, que sabía huevo, que olía huevo. O sea, todas las críticas que podía recibir sobre el pastel, yo las recibí sobre mi pastel y me deprimí tanto que ya no quería hacer nada. Sinceramente decidí renunciar. Y como en febrero conocí a una persona en línea, en un grupo de amigos de Facebook. Y bueno, pues yo le comencé a hablar primero, pero él no me contestaba muy seguido, él trabajaba. Bueno, mantuve la distancia con él. Y como en abril o marzo, entré de verdad en algo horrible de mi vida. Fue uno de los peores momentos de mi vida, en marzo o abril del 2025. De nuevamente recibí unas críticas. Salieron con mi mamá unas amigas o familia y le dijeron que mi pastel había sido horrible, que de verdad muchísimas críticas. Sinceramente en ese momento no recuerdo exactamente las palabras, pero el punto es que me dijeron que mi pastel era horrible. Y mi mamá me lo dijo, mi mamá se lo dijo a mi papá y mi papá me lo dijo a mí. De verdad en ese momento cuando lo escuché fue como me deprimí tanto que empecé a llorar. Mi papá me dijo de que no te preocupes, todo va a estar bien, se puede continuar y bueno, continué con mi vida. Y les digo, yo estaba demasiado triste, yo necesitaba convivir con gente, con ese amigo que había conocido. Nunca podía hablar porque siempre estaba trabajando. Él es una increíble persona, me llevaba muy bien con él, pero nunca podía hablar con él porque siempre estaba trabajando. Entonces conocí a otra persona, igual en Facebook, y nos hicimos muy cercanos, nos unimos tanto. Pasó el tiempo, fue una relación demasiado tóxica, me extendería demasiado si les comienzo a hablar de eso. Una relación lo más tóxico que se puede imaginar pasó en esa relación. También
fue una relación a distancia. Pasó el tiempo y mi hermana me dijo en 2025 entra a la universidad. En agosto del 2025 entra a la universidad. Y bueno, yo dije, bueno, está bien, voy a entrar a la universidad, le voy a dar una oportunidad. Porque está en un punto tan horrible en mi relación que de verdad yo quería salir de ahí. Como que estaba muy mal esa relación, demasiado horrible. Estaba muy inestable esa relación. Pasaron muchas cosas y bueno, les haré otro storytime sobre esa relación para que lo puedan entender mejor. Y bueno, en agosto del 2025 decido inscribirme en la universidad, que les digo que quedaba cerca, para estudiar la carrera de gastronomía. En septiembre entro y termino mi relación. Entré y a los pocos días terminé mi relación porque pues mi pareja era muy celoso, era muy tóxico. Y bueno, decidí terminar esa relación. Y bueno, en septiembre entro, conozco a una chica, nos volvemos buenas amigas, conozco a otro chico, también se vuelve un buen amigo, así que somos 3 en el grupo y somos muy buenos amigos. Al entrar a la universidad, al coordinador yo no le caía bien, y quien diga lo contrario miente, de verdad sentía ese desprecio hacia mi persona. Y de verdad no estaba soportando estar en esa universidad. Me gustaba salir, me gustaba conocer gente, me gustaba unas ciertas experiencias de la escuela, pero sentía que no estaba aprendiendo, sentía que era como estar en un lapso de tiempo donde estaba paralizada y no estaba pasando absolutamente nada en mi vida. Y en ningún momento me sentí a gusto en la universidad. De verdad les juro que yo intenté estar en la universidad un cuatrimestre. No me sentía bien, más aparte que sentía que el que me daba clases me odiaba, de verdad recibía malos comentarios de parte de él, siempre me decía que era una vaga, que siempre estaba de floja, que siempre estaba de manos cruzadas y mandando a la gente sin hacer nada. Y les puedo jurar que yo hacía muchas cosas, se los puedo jurar que yo hacía muchas cosas. Pasó el tiempo y llega diciembre del 2025, un día de examen con ese mismo coordinador que les digo, me tocaba clases, me tocaba examen y por alguna razón cuando iba a tomar el camión acaba de pasar, pasaban cada 15 minutos, me tocó esperar el siguiente. Ese camión iba tan lento, comúnmente duraba 35 minutos en llegar al lugar a donde yo llegaba a mi parada. Ese día duró 45 minutos, se tardó más de lo habitual, más aparte de que ya iba más tarde. Iba confiada en que podía llegar. Llegué a mi siguiente parada a las 7:22 y ahí me iba a encontrar con mi amiga para irnos en su auto, hacia la escuela que quedaba como a 10 minutos. Nos fuimos, llegamos a las 7:30 a la escuela, nos estacionamos, nos bajamos corriendo y cuando llegamos a la puerta eran las 7:33. Las 7:33 eran y le dijimos que nos dejara pasar, que eran las 7:33, que si nos pasamos 3 minutos, pero que por favor nos dejara entrar, pues se nos hizo un poquito tarde. Y nos cerró la puerta y nos dijo, no pueden pasar. Yo les dije que llegaran temprano y tienen que llegar temprano. Nos marcó la hora en la ventana y nos dijo, prohibido pasar, no pueden pasar. Ahí estuvimos un buen rato, para ser exactos, una hora. Más de una hora, como 1:20. Y después del tiempo nos dejó por fin pasar a hacer el examen. Teníamos 4 horas para hacer el examen, menos esa hora y 20, esa hora y media. Ya nada más teníamos 2 horas y media. Era hacer pan. No sé si sepan, pero el pan es tardado porque tienes que amasar, tienes que dejar reposar, tienes que hacer figuras y nuevamente dejar reposar para ahora sí hornear. Entonces, en todo ese tiempo sí necesitas las 4 horas. Y más aparte de que ya no había harina. Y la harina supuestamente gratuitamente te la daban en la escuela, era el único insumo que te daban gratis y no había. Entonces nos tocó hacer menor cantidad y yo entré mi pan antes de tiempo al horno porque dije no voy a alcanzar a llegar a una obra de inglés que tenía ese mismo día. Yo no participaba, solamente era un espectador, pero tenía que asistir. Y bueno, entré mi pan al horno antes de tiempo para podérselo entregar justo a tiempo. Y se lo llevé. Me dijo que mi pan a un poco le faltaba de tiempo, pero según yo nos dijo que a cierta hora exacta ya no calificaba. Cosa que fue mentira porque siguió calificando después de esa hora, como media hora después. Y a la hora de que mi compañera y yo bajamos a la obra, nos dijeron de que ya acaban de pasar, hacía como 3 minutos acaban de pasar, y ya se había terminado la obra y que estábamos reprobadas.
Ese día llegué una hora tarde al examen, casi no me dejan pasar. Yo ya me sentía que reprobaba esa clase. Reprobé inglés después de haber asistido a todos por haber faltado a esa clase, reprobé. Después continuó el día, me sentía tan deprimida porque también llevaba como ciertos fallos en otras materias que después se los contaré. Bueno, todo iba horrible y dije, bueno, quizá ya no pueda empeorar más el día. Me subí al camión, regresé a casa, deprimida, triste, llorando. Iba con lágrimas en mis ojos, de verdad fue un día de verdad horrible. No sé cómo explicarles, pero es de esas veces en las que tú dices de mi vida es horrible, ¿sabes? Está empeorando cada vez más. Y regresé a casa, dije, bueno, no puedo empeorar más. Me dormí un rato. Cuando desperté, descubrí que mi gato había muerto y me deprimí más. Se sintió todavía más horrible el golpe de realidad de que las cosas siempre pueden empeorar más. Y decidí volverme a dormir para que ya terminara el día y empezara otro nuevo. Y ya no fuera así de horrible como había sido ese. Y bueno, ese fue lo que pasó. Y dije, me voy a dar de baja. Ya no quiero continuar en esa universidad. Pasaron muchísimas más cosas. Me gustaría contárselas en un story time aparte. Pasaron muchas más cosas. Y bueno, decidí darme de baja. En enero de este año decidí darme de baja definitiva. Hace un momento fui y dije que ya me quería dar de baja. Me dijeron que tenía que pagar para darme de baja. Y bueno, estoy en eso de definitivamente darme de baja. Y quiero que este sea el mejor año, pero siento que estoy estancada en un momento de mi vida y no puedo avanzar. Entonces por eso quiero que sea diferente. Quiero hacer este tipo de videos dándoles motivación a ustedes por si alguien está pasando por lo mismo que yo, se sienta motivado y sienta que hay alguien también haciéndolo al mismo tiempo que ustedes. Quiero subirles, no sé, recetas, quiero subirles videos de ejercicios para que ustedes los prueben, historias de mi vida, para que sepan que no están solos y para que sepan que quizá todo puede mejorar. Estoy en ese lapso de querer y pensar que todo puede mejorar, así que bueno, yo quería hacer este video para contarles un poquito de mi vida y contarles de estas cosas que han pasado. Yo les iré actualizando qué va pasando, voy a comenzar mis ciclos de ejercicio, voy a tratar de buscar un trabajo. Quiero hacer muchas cosas y espero de verdad, de verdad, de verdad que todo esto se conceda y que todo esto vaya a mejorar y que el 2025 haya sido de verdad un mal año y que este que viene sea un mejor año. Yo espero que ustedes me acompañen en este proceso y que me comenten si a ustedes les ha pasado algo similar. Bueno, eso es todo. Esto es una pequeña historia que yo les quería contar. Espero no haberlos aburrido y que hayan llegado hasta este punto del video. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero haya pasado un feliz año nuevo y que ese 2026 sea un buen año para ustedes y para mí. Aquí me despido y bueno, nos vemos en un siguiente video, si es que vivimos para ello y si es que ustedes deciden continuar en este camino conmigo. Cuídense, Dios los bendiga y tengan un increíble 2026. Adiós.